La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable del alcance de la mano, pongan el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno con la economía que se fue, aunque en realidad ya saben ustedes que no se ha ido, que no sabemos lo que durará y en fin, que Dios nos ampare. Muy buenas noches, don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues ya que lo dicen de la economía, les voy a contar, pero será luego, les voy a contar lo que ha decidido el ministro de Economía. ¿A qué no saben ustedes cómo se llama? Ustedes Díganos, supongo que sí. Ilústrenos. ¿Mm? Se llama Cuerpo. Es Sí, un apellido extraño. El Body le llaman. El Body. El Body le llaman, sí. ¿El Body o el Body? No, el Body, le llaman Charlie Body. Charlie Body le llaman. Charlie Body, bueno. Pues Charlie Body se ha inventado una serie de cosas para medir el PIB, para medir la pobreza, para medir, toda una serie de parámetros para, a mayor gloria de Sánchez, lo cual ya es difícil, porque la ruina económica a la que nos está llevando Sánchez es absolutamente apoteósica. Somos las familias, mejor dicho, las únicas familias de Occidente, de la OCDE para ser más precisos, que se han empobrecido. Lo del canalla de Sánchez es que no tiene por dónde cogerlo. Pero antes de entrar en esa parte económica y cómo el señor Cuerpo, el señor Body, la va a manipular con una serie de cambios para medir distintos parámetros, para que todos salgan a favor de este régimen criminal de Sánchez, quiero empezar de todas maneras, y lo haré siempre que pueda, don César, y usted me deje, porque es que cada vez que leo alguna cuestión de este miserable, de este canalla, me estoy refiriendo a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo último que había visto es un chat que ha colgado de las redes y en la que con una cara muy seria dice este canalla, este traidor, este miserable, dice que él acabó con ETA. Y lo dice muy serio y dice, ¿quién lo va a saber mejor que yo que acabé con ETA? Verdaderamente, don César, el grado de mendacidad y de sinvergonzonería de este canalla es que no tiene límite. No entiendo, sí lo entiendo, porque era un mierda, cómo Mariano Rajoy, cuando llega al poder y la gana por goleada, cómo Mariano Rajoy no le procesa por crímenes de lesa patria. ¿Cómo no le procesa? Y en lugar de ello... Pues muy sencillo, porque siguió la política de Zapatero. Vamos a ver. En lugar de ello, lo que hace este miserable de Rajoy es que le entrega la Gran Cruz de Isabel la Católica a este canalla. Un canalla que, para empezar, muchos tal vez no lo recuerden, cuando era presidente negaba la propia existencia de España. Es decir, España, que es la unidad política más antigua o la segunda más antigua de Europa, con más de 500 años, este traidor, este hijo de Satanás, este hijo de perra de Zapatero, negaba que existiera. Hablaba de España como una realidad discutida y discutible.
Pero vamos a ver, hijo de Satanás, si es la unidad política más antigua o segunda más antigua de, del mundo desarrollado. Y se atrevía a decir esta cosa. Bueno, él se atreve a muchísimo más, este canalla. Bueno, pues decía que había acabado con ETA. Pero ¿cómo tienes la desvergüenza, hijo de Satanás, de decir que has acabado con ETA, si lo que hiciste fue justo lo contrario? Cuando ETA estaba a punto de ser exterminada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tú se lo prohibiste y dijiste que no iba a haber vencedores ni vencidos. Pero ¿cómo que no iba a haber vencedores ni vencidos? Estos criminales que durante décadas habían matado a más de 1000 españoles inocentes y herido a 7000. ¿Cómo que no iba a haber vencedores y vencidos si estaban vencidos? Hijo de Satanás, espero que, suponiendo que exista, usted, don César, lo cree firmemente, que acabes ardiendo en el infierno, porque es lo menos que te mereces, pedazo de canalla. ¿Cómo que tú acabaste con ETA? Lo que hizo este canalla, para aquellos que no lo recuerden, fue impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la aniquilaran del todo, y lo que hizo es blanquearla y convertirla en un partido político que hoy es Bildu. La convirtió en un partido político. Y dice este canalla, este traidor, este hijo de Satanás, dice que acabó con ETA. No, hombre, no. Tú lo que hiciste fue impedir que fuera destruida, porque estaba a las 12 menos 5 de su destrucción por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tú a estos asesinos de más de 1000 personas y heridos a más de 7000, los convertiste en un partido político que llamaste Bildu para evitar su destrucción. Tengo que decir, porque esto que voy a decir es, peor que lo que ha hecho Zapatero no hay nada. Pero lo segundo peor fue lo que hizo Rajoy, que lógicamente lo que hizo Zapatero fue y prohibir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que acabaran con ETA, y la convirtió en un partido político que se llama Bildu. Bien, Rajoy, Mariano, dijo que eso era una estafa y que Bildu lo ilegalizaría en cuanto llegara al poder. Llegó al poder con goleada, ¿y qué hizo el tío? Pues que a Bildu lo dejó, lo consagró, hizo exactamente lo mismo que Zapatero, como decías hace un momento. Verdaderamente es que tenemos una clase política, porque fíjate que el PP lo que está haciendo es, digamos, el blanquear todos los crímenes de Sánchez. Ahora tenemos un caso, el próximo viernes, con la excusa de un supuesto homenaje a la monarquía, lo van a convertir en un canto de alabanza al régimen totalitario de Sánchez. El rey, naturalmente estará allí, porque para eso está al servicio de Sánchez. Vox ya ha dicho que no va, pero sí el PP. El PP blanquea todas las canalladas y todos los crímenes socialistas con una alegría que verdaderamente es para matarlos. Pero vamos a ver, Feijóo, ¿qué coño haces tú el próximo viernes en este acto falso para homenajear la monarquía? Porque no es para homenajear la monarquía. O es que eres tonto y no te das cuenta de ello. Y en vez de hacer como ha hecho Vox, que ha dicho que no va a ir. Naturalmente hay otros partidos que tampoco van a ir. No va a ir Sumar, que es socio de gobierno, no va a ir el PNV,
pero sí va a ir el PP. Y es que verdaderamente es vomitivo ver al PP blanquear todos los crímenes de Sánchez y su banda de forajidos y su banda de canallas. Bien, pues volviendo a Zapatero, el ser más vil que, se ha hecho multimillonario, asesorando a los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica. Y ahora, traicionando, gracias a Sánchez, y no sé, nombrando a Huawei, que es el servicio de inteligencia chino, le ha dado nada más y nada menos, no se lo ha dado Zapatero, se lo ha dado Sánchez. La pregunta es, el régimen chino, naturalmente, ha pagado por este favor, porque el favor al que me estoy refiriendo es que, señoras y señores, para no creérselo, el nivel de alta traición de Zapatero ya es que llega hasta el infinito y el de Sánchez se le acerca mucho. ¿Cómo es posible que le entreguen a Huawei, que es la inteligencia china, todas las comunicaciones judiciales y policiales de España? Esto, señoras y señores, es un acto de alta traición, porque los dos tienen que ser, el día que haya un gobierno digno, tienen que ser juzgados y condenados. No sería del PP este gobierno digno, porque el PP, ya se vio lo que hizo con Zapatero, traidor a España, había puesto, había blanqueado a ETA, negaba la existencia de España como país, etcétera. Y llega Rajoy y le da la gran cruz de Isabel la Católica en vez de procesarlo. Por alta traición. Pero bueno, Mariano, pero ¿tú de qué vas? Y señor Feijóo, ¿usted de qué va? Porque el próximo viernes estará usted ahí como un pamarote, en el canto totalitario al régimen de Franco y a un acto antifranquista, porque supuestamente es un homenaje a la monarquía. Que aun si fuera un homenaje a la monarquía, sería un homenaje a la monarquía más vil y más canallesca que ha existido. Bueno, me decía usted antes, don César, a micrófono cerrado, que ha leído las memorias de Juan Carlos. No, yo no le llamo don, porque después de ver... Yo tampoco, no lo he hecho nunca, pero... después de ver cómo Juan Carlos trincó, yo era consejero del delegado de Cansa y lo tuve que soportar porque mi jefe, que era el ministro de Hacienda, Paco Fernández Ordóñez, me dijo que yo con la boca cerrada, que el jefe del monopolio era él, lo cual era verdad, era el ministro de Hacienda, y que por lo tanto el señor, Juan Carlos de Borbón tenía derecho a robar a los españoles durante la crisis del petróleo todo el dinero que le diera la gana, y para ello le dieron la exclusiva de las importaciones de petróleo saudí, que era la mayor parte de petróleo que traía España. Aparte que usted me decía antes, don César, que el rey de Arabia Saudí le había regalado $100 millones. Eso lo cuenta Juan Carlos en sus memorias, que se le ha escrito una señora que es Logan Debray, que es hija de Régis Debray, que era un periodista y activista y filósofo francés de los años 60. Y la verdad es que las memorias están muy bien escritas, pero aparte de eso, él dice en las memorias que efectivamente hay un negocio en el que él interviene junto con Arabia Saudí para venderle unas cosas a Arabia Saudí, y resulta que el rey de Arabia Saudí le regaló $100 millones
Y él dice que esto, claro, ahora está muy mal visto, pero que ha habido épocas en que era normal que los reyes se regalaran cosas, ¿no? Y de hecho, él menciona, por ejemplo, cómo ha habido regalos, por ejemplo, que a él le hicieron y los tuvo que abandonar. Y entonces, efectivamente, pues se quedó sin los regalos que se ve que le hacían mucha gracia. Por ejemplo, en algún caso, algún automóvil verdaderamente extraordinario y lo tuvo que devolver. O algún regalo que le hicieron y que lo acabó entregando a Patrimonio Nacional y cosas de este tipo. Pero lo de los Bueno, 100 millones de y el dólares, él dinero lo que comenta. robó a los españoles, del cual fui testigo como consejero delegado de Kansas, que era de las comisiones que se llevaba del petróleo saudí, No ese dice lo va a nada de eso. devolver al pueblo español. No, y Juan además no, Carlos, de digo, ahí no dice ¿lo vas a absolutamente nada. devolver a los españoles? Ahí no dice nada. Porque yo, y vamos, esto lo digo aquí y estoy dispuesto a sostenerlo en sede judicial si hiciera falta. Yo era consejero delegado de Kansas. Este tío le dieron el monopolio de las importaciones de petróleo saudí durante la crisis del petróleo, ¿eh? Y nos vendía el petróleo a los españoles. Bueno, nos venía el petróleo a través suyo con unas comisiones del copón que nunca ha devuelto. Y verdaderamente, vamos a ver, que el rey de España hubiera utilizado sus amistades con el rey de Arabia Saudita, que eran obvias, para... Aunque él dice en sus memorias que realmente con quien se llevaba muy bien era con el rey de Marruecos, con Hassan II, y que esa amistad venía de la época del padre, porque el rey de Marruecos incluso invitó a sus padres a que se establecieran en Marruecos. Y don Juan no quiso establecerse en Marruecos porque quería estar más cerca de España, estaba en Portugal, en Estoril, pero las relaciones buenísimas con la casa real marroquí vienen de cuando Juan Carlos era un niño. Y luego él dice que efectivamente se hizo muy amigo de Hassan II durante la Marcha Verde. Saque cada cual las conclusiones que quiera, ¿eh? Bueno, eso lo que estás diciendo es un acto de alta traición. Porque, claro, la Marcha Verde, que fue la ocupación por el Sahara de una, hasta entonces español, de una manera muy Sí. inteligente por el rey de Marruecos, una cosa es que uno reconozca que lo hizo el rey de Marruecos muy bien y otra muy distinta lo que me estás contando. Pero Sí. bueno, la verdad es que uno no No sale de sorpresas, ¿no? de salir de su asombro. Bueno, y ahí tenemos el PP blanqueando siempre todas las canalladas de Sánchez y, para empezar, la del próximo viernes, que es un acto de oda o canto al régimen totalitario de Sánchez, y ahí estará Feijóo en primera plana aplaudiendo, con la excusa de que es un acto de homenaje al rey. Pero vamos a ver, Feijóicito, ¿de qué rey estás hablando? El rey es un traidor y un felón que está al servicio del mal, en contra de los españoles y al servicio del mal, el mal absoluto que es Sánchez, porque es un papanatas y una marioneta en manos de Sánchez. Y tú vas a ir con la gente que representas, que espero te está abandonando la gente a cientos de miles y se están pasando a Vox. Y de la verdad es que te lo mereces porque es que eres un canalla y lo único que haces miserable es blanquear a Sánchez. Toda tu política, la política del PP actual, al frente del cual está Feijóo, y otros cuantos sinvergüenzas, es el blanqueo del mal, el blanqueo de Sánchez, no el ir contra Sánchez ni sustituir a Sánchez. Y desde luego, una cosa les digo a los españoles, Sánchez nos está aplastando a impuestos de una manera brutal. Pero quien empezó esta fiesta
fue precisamente el Partido Popular. Y si el Partido Popular llegara al poder, no piensen ustedes que les van a bajar un solo céntimo de los impuestos a los que ha llevado el tema Sánchez. Se lo van a gastar en sus propios, con sus propios correligionarios y enchufando a cientos de miles de golfos y golfas en todas las esquinas de este desgraciado país. Bien, dicho esto, hay una novedad económica y es que el ministro de Economía, el señor Cuerpo, acaba de anunciar un nuevo sistema que trataba de encontrarlo porque me pasa un poco lo de siempre, que luego al final no lo acabo encontrando, pero es igual, más o menos me acuerdo del tema. Este sistema que va a implantar el ministro de Economía de Sánchez, tiene por objeto, en teoría, calcular mejor el PIB. Quiere decir, lean ustedes, falsear mejor el PIB de una manera más creíble. Calcular mejor las personas que viven en estado de máxima pobreza, que somos los líderes, señoras y señores, de toda la Unión Europea, incluida Lituania e incluida Bulgaria. Somos los que tienen en porcentaje un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Bien, pues este nuevo sistema de Cuerpo del ministro de Hacienda quiere medir correctamente que cada uno escucha estas cosas y se parte de risa. Porque, hombre, la ingenuidad de esto no es la malevolencia y la maldad de Zapatero, pero es que es para... hombre, no nos tome usted por tontos, señor Cuerpo. Vamos, tampoco nos vamos a enfadar mucho, porque más cosas cosas mucho peores que tomarnos por tontos nos ha hecho el Partido Socialista. Bueno, y además con éxito, porque hay 7,7 millones de personas que le votan, así que, bueno, tan mal no le ha salido el engaño. Pues entonces Cuerpo va a hacer, ha hecho unas nuevas definiciones de pobreza extrema, de niños en situación de pobreza, según él, para afinar y mejorar estas cifras, porque son muy importantes, y ciertamente lo son, para ver la situación de bienestar o de malestar que tiene España y si estamos empeorando o estamos mejorando. Y eso es lo que dice pretender. Bueno, lo que pretende en realidad, porque no puede pretender otra cosa, lo que no puede pretender otra cosa es falsear de una manera que no sea tan evidente como la actual, los datos de que somos el país que tiene mayor número de familias en una situación de pobreza y de pobreza extrema, que tiene somos los números 1 en pobreza infantil de toda la Unión Europea, y somos también, bueno, esto ya lo he repetido varias veces, pero repito una más, somos los que tienen más familias que empobrecidas de toda la Unión Europea. Y bueno, esto es lo que pretende el señor Cuerpo con las nuevas sistemas de calcular, que la semana que viene les prometo que los tendré por escrito para explicárselos uno por uno. Pero ahora simplemente sepan ustedes dos cosas y con esto concluyo. Primero, que el señor Cuerpo pone en marcha un nuevo sistema para el cálculo
de parámetros económicos, sobre todo los relacionados con el bienestar, y por lo tanto estamos hablando de la pobreza infantil, de el número de familias que viven en una situación de pobreza y exclusión social, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, falsificando las cifras del PIB. Que, por cierto, la que fue responsable de Economía y que ahora está en Europa se enfadó mucho el otro día con el INE porque no falsificaban las cifras a su gusto, y quería que el INE falsificara las cifras a su gusto. Ahora, como ya no está en España y está en uno de estos chollos que duran de por vida, ella quería... Está feliz, vamos, está... Hombre, me parece que gana, yo creo que era del orden de 350 o 400.000 euros al año. Está analfabeta en el sitio donde está y además, primero, está de por vida, segundo, cuando se jubile, tienen una jubilación en Europa con el dinero de los europeos absolutamente impresionante. Bien, esta era la primera cosa que quería decirles. Y la segunda, que el acto del viernes, se lo repito, que supuestamente es de homenaje a la monarquía, es un canto al régimen totalitario de Sánchez. Y es una auténtica vergüenza, señor Feijóo, que usted blanquee a este criminal con su asistencia al acto, haciendo como que se cree que es un acto de homenaje a la monarquía. Y entonces, una de dos. O usted es tan tonto, que es imposible ser más, pero como decía aquel cómico, no tonto para un rato, sino tonto para siempre, y se lo cree, en cuyo caso no debería ser el líder de la oposición, o simplemente, ¿qué es lo que yo creo? Tan tonto no puede llegar a ser. Es mucho, pero tan tonto, bueno, más bien vago, pero como eso yo creo que es imposible, lo hace pura y simplemente por blanquear al criminal de Sánchez, porque no es, Feijóo, a ver si te enteras, no es un homenaje a la monarquía, es un canto al régimen totalitario de Sánchez, y ahí vas a ir tú a aplaudir. Verdaderamente no tienes vergüenza. Y no tienen vergüenza, ya vamos a decir las cosas claras, aquellos que votan al PP y votan a este miserable, que lo que hace con sus votos es el blanquear el régimen criminal de Pedro Sánchez. Bueno, a mí dicho queda y no le voy a decir que no. Yo en cualquier caso, yo creo que Feijóo está en heredar. Él piensa que efectivamente va a heredar, igual que en su día heredó Rajoy, y está encantado de la vida. Así de claro, ¿eh? No sé. Yo no tengo la menor duda. No tiene intención de dejar nada en herencia, porque si deja algo en herencia será una España arrasada. No y le digo en la que ruina. no. Más No le digo que no. Yo estoy convencido de que, bueno, pero eso en principio seguramente les preocupa poco. O sea, algo quedará, yo me imagino ese razonamiento que hacen y punto final. O sea, que al respecto es en lo que están, y lo que pasa que, claro, no paran de llevarse disgustos. Hoy, por ejemplo, han detenido al Baranda de Almería porque hay unos contratos sobrevalorados en varios millones de euros de las mascarillas de la época del coronavirus, y entonces pues estamos en lo que estamos, ¿no? Entonces aquí puede pasar cualquier cosa. En fin, don Roberto, yo le agradezco muchísimo, como todas las semanas, el tiempo que ha estado con nosotros contándonos este tipo de cosas, y como todas las semanas yo le dejo una canción, y le voy a dejar una canción que habla de cuentas. Bueno, nada más despedirme, por Sí. despedirme de Zapatero. Sí. Zapatero, eres el mayor canalla que ha habido y hay bajo la capa del cielo español. Si no crees que exista España,
¿por qué narices no te vas a Cuba y te nacionalizas allí? Hombre, tiene muchos sitios donde irse, ¿eh? Tiene un Sí, ya lo patrimonio sé. inmobiliario notable. Teniendo un patrimonio inmobiliario y del otro que es mucho mayor, ¿eh? No Sobre creo. todo por el Caribe. Creo yo que Cuba le haga especialmente gracia a Zapatero, ¿eh? A diferencia de otros españoles que a mí me consta que sí que les gusta Cuba y han ido con relativa frecuencia y todo eso, no tengo la sensación de que Zapatero se encuentre muy a gusto en Cuba, ¿eh? En otros Bueno, sitios sí. porque él le interesa solo, Zapatero solo le interesan las cosas que dan dinero. Y quien le ha dado dinero y le ha hecho multimillonario no ha sido Cuba, sino No. ha sido Venezuela. Y bueno, y ahora más recientemente está trincando de China todo lo que puede y más. Por Porque no cierto, me van a decir ustedes, no van a decir ustedes eh, que se entrega a la inteligencia china, que es Huawei, todas las comunicaciones jurídicas y policiales de España. Y eso, Zapatero, es un crimen de lesa patria. Y si el que te sustituye tiene lo que tiene que tener y tiene un mínimo de decencia, te tiene que procesar por alta traición. bien, en cualquiera de los casos que habrá que ver en qué acaba toda esta historia, la relación del Partido Socialista con Venezuela viene de muy lejos, ¿eh? O sea, no es algo que ha empezado con Maduro, no es algo que ha empezado con Chávez, y curiosamente, en las Memorias del Rey, él cuenta una anécdota en la que estaba esperando a Carlos Andrés Pérez, al que llamaban Cap, en aquel entonces, y cuando llega Carlos Andrés Pérez y le está esperando el rey, le dice, oye, el rey, que entonces era príncipe, ¿eh? Le dice, oye, me he traído en el asiento de al lado, volando conmigo, a Felipe González, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Espero que no le importe a su Alteza. Y el otro dice, no, que va, preséntamelo. O sea que sí, no, lo de Venezuela, vamos a ver, es que también hay cosas que efectivamente si se pierde el antecedente histórico, no terminas de entender o piensas que es de ahora. El Partido Socialista Obrero Español viene teniendo unas relaciones privilegiadas con Venezuela de mucho antes del chavismo. Estamos hablando por lo menos desde los años 70, que lógicamente han continuado, y con un régimen como el chavista, pues todavía más. El Partido Socialista Obrero Español tiene unas relaciones con el sionismo que vienen de los años 30 del siglo pasado, posiblemente de antes, o sea, es un siglo. El Partido Socialista Obrero Español tiene unas relaciones con la socialdemocracia alemana que vienen por lo menos de los años 50. Es decir, que Vamos a ver, don César, pero usted me está hablando del Partido Socialista Obrero Español, sí, histórico. sí. Y yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de un criminal que se ha hecho con el poder que se llama Sánchez. Le estoy hablando Sí, del pero, sanchismo. pero El Sánchez sanchismo no es aprovecha, el socialismo. aprovecha, pero Sánchez está aprovechando cosas que ya estaban ahí. O sea, no ha Bueno, creado él esas eso tiene cosas, lógica. ¿eh? O sea, él Eso ha tiene llegado, lógica. se ha encontrado con relaciones magníficas de décadas, en algún caso de muchas décadas, y las están aprovechando. Y como Sí, y además las tienen... están destruyendo una tras otra. No, Porque yo no. no creo que el gobierno de Israel ahora mismo tenga una opinión muy brillante, No, seguramente no precisamente. tiene, no tiene una buena opinión de Sánchez, pero siempre han despreciado los gobiernos españoles, y aún así, con quien se han llevado siempre muy bien, pues ha sido con el Partido Socialista. Y no van a dejar de llevarse bien con el Partido Socialista. En el caso de Venezuela, vamos a ver, ahora están los chavistas. En el pasado se llevaron muy bien con Carlos Andrés Pérez, que era también socialista. Vamos a suponer que mañana, yo no lo creo, pero vamos a suponer que mañana llega María Corina al poder, pues se van a seguir llevando bien, porque María Corina pertenece también a otro partido que es de corte socialista. Es decir, que hay una serie de relaciones entre las organizaciones que a veces nos pueden sorprender a los que no estamos en ellas, pero que son relaciones que se mantienen porque al final hay un beneficio común.
¿eh? Y el común de los mortales lo mira y dice, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Pues porque al final, como decía muy Hombre, lo del inteligentemente, beneficio que se lo pregunten a Zapatero, que de claro, beneficio claro, sabe más que nadie. claro, y aquí sí, pero es un beneficio que va en dos direcciones, no solo en la suya, ¿no? Y al final, pues como decía Benavente en esa obra maestra que eran los intereses creados, pues es que no hay que crear afectos, hay que crear intereses. Y desgraciadamente los afectos a veces se rompen y los intereses perduran porque efectivamente son intereses, ¿no? Y eso se llama el Partido Socialista y eso se llaman los que no son el Partido Socialista también. En fin, Qué yo malos consejos da usted a nuestra audiencia, no don estoy César. dando ningún mal consejo, me limito a analizar la realidad que me parece muy triste, pero es la que hay. Yo le voy a dejar hoy un tema de Vicente Fernández, el grandísimo cantante mexicano que se titula Cuando hagamos las cuentas, que desde luego como algún día se hagan las cuentas en España, yo no sé lo que puede acabar apareciendo, porque estoy convencido de que las cosas que conocemos son la punta del iceberg, se lo digo de todo corazón. O sea, yo creo que aun sabiendo que el latrocinio que lleva sufriendo España décadas es inmenso, estoy convencido que no sabemos de la misa a la mitad, que se nos escapan infinidad de datos y de pronto cada 2 por 3 aparece una nueva mina de robo que tú dices, pues esto no se me había ocurrido, ¿no? Y aparecen los sindicatos alemanes, por ejemplo, y cosas así. Y entonces yo no sé si algún día se harán las cuentas, pero como algún día lleguemos al momento de cuando hagamos las cuentas, que dice Vicente Fernández, a saber lo que puede acabar apareciendo. Don Roberto, muchísimas gracias por su presencia absolutamente irrenunciable en este programa y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Otro para usted y para todos los oyentes. Y con este tema del gran Vicente Fernández, hablando de cuando hagamos las cuentas, como se hicieran las cuentas en determinados lugares, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.